Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Esto lo escribió Santa Teresa de Jesús y desde el siglo XVI sigue siendo actual hasta el siglo XXI. Hoy abrimos las puertas para Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, conocida popularmente como la monja andariega. Teresa Sánchez de Ahumada, para nosotros Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, nació en esa ciudad, en Ávila, el 28 de marzo de 1515, en un tiempo de reforma en la iglesia y en un tiempo que conocemos como el siglo de oro español. Ella nació en la casa señorial de don Alonso Sánchez de Cepeda y doña Beatriz Dávila de Ahumada. Tenía 10 hermanos y 2 hermanastros, porque su padre había tenido 2 hijos de un matrimonio anterior. Ella desde muy pequeña manifestó interés por la vida de los santos y también por la vida de las gestas de caballería, que eran muy propias de aquel momento, de aquel contexto. En aquel entonces reina en España un espíritu de aventura, de conquista. ¿Por qué? Porque bueno, parten guerreros a Flandes, parten conquistadores a América y la literatura vive de todo ese espíritu. En manos de Teresa caen algunos de estos libros y entonces pues ella sueña con ser una de esas damas que se acicalan, se perfuman para galanes ilustres, porque en sus planes no estaba el ser monja. El coqueteo le gustaba y se encuentra además con la complicidad de sus primas, con las que tenía amistad y vivían pues todo este momento de aquel tiempo. Y además la cortejaba un primo suyo. Su madre murió en 1528. Ella tenía 13 años en aquel entonces. Ella le pidió a la Virgen que la adoptara como hija suya, aunque sin embargo sigue siendo, como ella misma lo describe al hablar de su vida, enemiga de ser monja. Y al ver su padre pues con malos ojos esa coqueteo con el primo, él decide, su papá, pues mandarla interna a un colegio en el año 1531. Es el Colegio de Gracia, que en aquel tiempo estaba regido por las religiosas agustinas. Allí pues ella echará de menos a su primo, pero a su vez se va a ir encontrando a gusto en aquel ambiente religioso, en aquel ambiente de las religiosas, de las monjas, de la vida que ellas llevan. A medida que Teresa se va haciendo mayor, la vocación religiosa va surgiendo, se va planteando como una alternativa muy seria en su vida, aunque sigue luchando con el atractivo del mundo y con esas cosas mundanas que a ella en principio le gustaban. Su hermano Rodrigo partió para América, con el que ella estaba muy unido, muy vinculado. Una vez, siendo pequeñitos, se habían escapado juntos y los capturaron antes de que traspasaran las murallas de Ávila. Su hermana María se va al matrimonio y una amiga suya, a la que ella quería mucho, ingresa en el convento de las monjas carmelitas, en el convento de la Encarnación. Luego ella con esta amiga va a mantener una serie de conversaciones que van despertando en Teresa aún más el interés por la vocación.
y se va convenciendo de su deseo de abrazar la vida religiosa. Finalmente ingresa con la oposición de su padre también al mismo convento en 1535, al convento de la Encarnación, donde va a vivir pues buena parte de su vida religiosa. 2 años después, en 1537, sufre una dura enfermedad. Esa enfermedad hace que su padre se la traiga a la casa paterna, la saque del convento de la Encarnación para darle los debidos cuidados médicos que ella necesitaba. No mejora, llega incluso a estar 4 días inconsciente por la dureza de la enfermedad y finalmente termina recuperándose. Ella entonces vuelve a la Encarnación, al convento, 2 años después, en 1539. Y vuelve prácticamente tullida, como ella misma lo describen y lo describen sus biógrafos, por las secuelas de la enfermedad. Y tardará un tiempo en recuperarse. Parece que unos 3 años duró la recuperación de Teresa. En el año 1544 fallece el padre de Teresa, con todo lo que esto significa para ella pues en su vida. Cabe decir que en aquel entonces la vida conventual era bastante relajada. En el convento de la Encarnación había unas 200 monjas y vivían con gran libertad para salir, para recibir visitas. Incluso había religiosas que provenían de casas de abolengo, de la nobleza, y tenían dentro del propio convento sus criadas, sus cocineras, que las atendían a ellas de forma especial. Teresa, todavía en esta primera etapa de su vida en el convento, no es que esté en desacuerdo, pero va teniendo un descontento en su corazón, en su alma, con ese régimen tan abierto. Le parece que no es lo correcto, pero todavía está muy cómoda en su amplia celda, que tenía además unas vistas muy bonitas. Y además también con la vida social que le permitían las salidas, las visitas en el locutorio, etc. Sin embargo, en la vida de todos los santos hay un momento clave. Ustedes se dan cuenta, todos los santos que hemos venido presentando y a los que hemos ido abriendo puertas, y en todos hay un momento clave de su existencia. En el caso de Teresa fue en la Cuaresma del año 1554. Teresa ya tenía 39 años, no era ninguna niña, y tenía también 19 años como religiosa. Conmovida espiritualmente, en esa Cuaresma de 1554, ella llora ante un Cristo llagado. Y ante el Cristo y su sufrimiento que se refleja en la imagen, ella pide fuerzas para no ofenderle. Siente que su vida no es totalmente lo que Dios quiere, que su vida de religiosa no es totalmente lo que Dios desea, y pide esa fuerza para no ofender a Dios. Y va a suceder que desde ese momento ella empieza a convertirse en una religiosa en la que cada vez la oración es más fuerte, es más intensa, aunque pasa por periodos de una gran efusión espiritual y por periodos de una sequedad terrible. Pero ella en su oración mental se va llenando de visiones y de estados que podemos llamar ciertamente sobrenaturales, de arrebatos místicos, movidos por el Espíritu Santo y por Dios mismo. Pero como dije, también alternados con periodos de gran sequedad en los que ella sufre mucho. En una ocasión, ella le escribió una carta a un gran santo también de la época, San Juan de Ávila, un maestro espiritual, y así se le conoce como el maestro Ávila, que quiso ser misionero en América, pero que América para él fue Andalucía, y se le conoce como el apóstol de Andalucía.
Y ella le escribe pidiendo consejo. Y él le dice que cuando tenga esos momentos místicos fuertes, los viva, que se llene del Señor, que se llene, que se fortalezca con esos momentos, pero que no los pida, que no le suplique a Dios por tener momentos así. Porque cuando llega la sequedad es peor si va acompañada de frustración de lo que se ha pedido y no se obtiene. Muy sensato San Juan de Ávila. Ella recibe pues estas visiones místicas, elevadas, pero es una visión viva y terrible del infierno la que le produce el anhelo de querer vivir su entrega religiosa con todo rigor, a la perfección, podríamos decir que radicalmente. Y esa visión, esa terrible visión del infierno, que la remueve y la hace volverse, no al miedo, pero sí al temor de Dios, que es la piedad, y la piedad movida por el amor intenso al Señor, a no ofenderle, es lo que pues va a hacer que ella radicalmente ya quiera vivir pues con rigor y perfección, como dije, y esto la va a llevar a la reforma del Carmelo, es decir, a la reforma de la orden carmelitana, femenina, y como veremos, también hace su aporte a la reforma del Carmelo masculino, en lo que se conoce como la primera fundación. Esta primera fundación será toda una aventura para Santa Teresa de Jesús, una aventura burocrática y humana, donde están todos los procedimientos propios de la época para obtener el visto bueno del Papa y de la Santa Sede, unido a la parte humana que siempre está llena también de defectos, de envidias, de reticencias, de temores, de miedos que muchas veces paralizan el poder tomar decisiones y el poder llevar con envergadura proyectos adelante. Por eso esta primera fundación va a tener muchos altibajos. Por ejemplo, su confesor la aprueba un día y otro día la reprueba. El provincial de los carmelitas la apoya con gran entusiasmo y en otro momento se retira y no la apoya. El obispo, que nunca había dudado de Santa Teresa, cuando llega el momento, como decimos en criollo nosotros, en la chiquita, cuando llega el momento ya para la fundación, se echa para atrás y titubea. En un momento pues que parece que todo es fracaso, y Teresa pues siempre obediente a la autoridad, ella se retira a su celda y mantiene su vida de reclusión en el convento, pues casi sin poder hacer nada, aunque tiene grandes apoyos de una noble, doña Guiomar de Ulloa, y de un sacerdote, el padre Ibáñez, que finalmente logran de Roma la autorización para la primera fundación y para que arranque la primera fundación. Por obediencia parte Santa Teresa a Toledo y varios meses tiene que estar allí porque la envían para que consuele a una benefactora de la Encarnación y a una benefactora de la iglesia, la viuda Luisa de la Cerda. Pero esa distancia, no hay mal que por bien no venga, Dios tiene la forma de organizar las cosas, le va a servir para que progrese la fundación del monasterio de San José de Ávila, que va ella continuándolo con una gran discreción, casi a escondidas se va haciendo el convento con las primeras religiosas que se le unen para la reforma carmelitana. Hay rumores, cosas que se dicen allí en Toledo, pero ella va haciendo la obra poco a poco. Cuando regresa se encuentra con el breve del Papa, es decir, la autorización para la fundación. Fundado el 24 de agosto de 1562, ella va a encontrar una terrible hostilidad. Y la terrible hostilidad proviene no del mundo, proviene de la iglesia. ¿Por qué? Porque todas estas autoridades
que antes mencioné, se sienten, vamos a utilizar otra expresión coloquial, se sienten ninguneados. ¿Por qué? Porque por la intercesión de los benefactores, Teresa ha obtenido el permiso de Roma, el permiso del Papa. Y ese permiso hace que los otros parezca que quedan en un segundo plano. Por eso se alzan voces pidiendo el derribo del nuevo convento. La ciudad está alborotada con estas monjas que quieren llevar a cabo no se sabe bien qué reforma, según los decires. Y Teresa pues debe abandonarlo, el convento de San José, dejando a las 4 novicias que están allí solas, ellas, con Dios y la Virgen, pero en lo humano solas, para volver otra vez a su celda de la encarnación, siempre por obediencia. Solo se podrá incorporar al convento de San José un año después de su fundación, dejando ya su celda y cómoda y amplia lugar de habitación en la encarnación para ahora ir a las estrecheces, querida por ella, a las estrecheces de San José de Ávila, que es un pequeño y austero convento hasta el extremo. Por mucho tiempo, pues parece que la fundación de la nueva orden tendrá solo este monasterio, hasta que Teresa vuelve a llorar al saber que las necesidades de misioneros y de las misiones en América son importantes y que ella quiere apoyar desde su convento y su fundación, desde la renovación del Carmelo, pues este afán misionero y evangelizador en América. Pero entonces, en la oración, escucha la voz de Dios. Espera un poco, hija, y verás grandes cosas. A veces el apresurarse no lleva a nada bueno. A veces hay que esperar y de Dios recibiremos grandes cosas. Poco después le llegan las instrucciones y la autorización para fundar más conventos. Y aquí es donde se convierte en la monja andariega. Ella comienza una gran actividad que va a terminar con su muerte, en la que compaginará el gobierno de su orden con las fundaciones de nuevos conventos, con la redacción de sus libros, sin perder nunca el buen ánimo ni la esperanza. Una monja simpática, con un gran sentido del humor. Un día se resbaló, se cayó y al caer al suelo, ¿verdad? De platanazo, como decimos nosotros en criollo, miró hacia arriba porque fue en la cocina y dijo: menos mal que así tratas a tus amigos. Bueno, era el buen humor que tenía Santa Teresa. En una ocasión le dijo al Señor: Señor, que se haga siempre tu voluntad, pero si coincide con la mía, mejor. El buen humor y el sentido, pues, de ubicarse siempre de una religiosa como ella. Tenía la confianza de que no era su voluntad lo que ella estaba cumpliendo, sino que ella estaba llevando a cabo la voluntad de Dios y que por lo tanto los apoyos que necesitaba le iban a llegar. Y así fue cuando llegó el momento conveniente. Fundó en total 17 conventos. Ávila, 1562. Medina del Campo, 1567. Malagón, 1568. Valladolid, 1568. Toledo, 1569. Pastrana, 1569. Salamanca, 1570. Alba de Tormes, 1571. Segovia, 1574. Beas de Segura, 1575. Sevilla, 1575. Caravaca de la Cruz, 1576. Villanueva de la Jara, 1580. Palencia, 1580. Soria, 1581. Granada, 1582. Y Burgos, 1582, en el año de su muerte. La fundación de Granada la hizo Ana de Jesús, una de sus compañeras y discípulas, aunque la hizo en vida de Santa Teresa. Por eso no siempre cuando se enumeran los conventos fundados por Santa Teresa se nombra el de Granada,
por esa intervención de Ana de Jesús. A estos conventos hay que sumar el primero del Carmelo masculino, que funda con San Juan de la Cruz en Duruelo en el año 1567. Santa Teresa conoció a San Juan de la Cruz en Medina del Campo, contando ella con 52 años, y él tenía 24 añitos, y lo convenció para unirse a la Reforma, olvidando sus planes de retirarse a la Cartuja del Paular, que era lo que quería hacer pues San Juan de la Cruz. Regresando de la fundación de Burgos, ella hace parada en Medina del Campo. Ella tenía su salud ya muy quebrada, estaba muy cansada de todo este trajín, todo lo que enumeré, los años que enumeré, ese ir de un sitio a otro en aquel tiempo, en aquellas condiciones, en el siglo XVI. Ella estaba cansada, estaba maltratada por la enfermedad. Sin embargo, la duquesa de Alba, que era una de sus benefactoras, la requirió en Alba de Tormes para ayudarla, para acompañarla. Santa Teresa está enferma, agotada, y finalmente pues no logra llegar a Ávila, sino que muere en brazos de Ana de San Bartolomé la noche del 4 de octubre de 1582. También se dice que murió la noche del 15 de octubre. Lo que pasa es que hubo un cambio en el calendario por el cual se regía el mundo de entonces, del llamado calendario juliano al gregoriano. Por eso es la misma fecha, pero en un caso es el 4 de octubre y en otro es el 15 de octubre. Muere sin haber publicado ninguna de sus obras, sin haber logrado fundar en Madrid lo que ella tanto deseaba y tanto quería. Tenía una gran ilusión con esa fundación que no se concretó. Sin haber separado tampoco la orden de los descalzos de los calzados, con sus dificultades y con dudas acerca de si sus monasterios se podrían mantener con el espíritu con el que ella los fundó. Teresa escribió muy poco por iniciativa suya. Tiene muchas cartas, poesía, anotaciones, pero sus obras maestras son sobre todo fruto de la obediencia a sus superiores, que veían la importancia, el interés de que ella escribiera sus enseñanzas, sus experiencias. Escribir le supone un gran esfuerzo importante por el enorme trabajo que tenía y por la salud, y en ocasiones estaba ocupada en otras cosas. Dicen que unas veces tenía la mano en la rueca, o sea, lo que en aquel entonces sería la máquina de coser, pues, ¿no? Que en unas ocasiones tenía la mano ahí y con la otra escribiendo, o alguna de sus monjas ayudándole, porque por el mucho trabajo. Hay que decir que la Inquisición vigiló muy de cerca sus escritos. No todo es tan bonito, como les decía, muchas dificultades por parte de la Iglesia. Y este es un momento histórico de la Iglesia complicado, con todo lo hermoso del humanismo de la época, pero también el problema de la Reforma protestante, las dudas acerca de todo lo que pudiera oler a protestantismo y a herejía, la Inquisición al frente de estas investigaciones, y por eso la Inquisición la vigiló muy de cerca, y vigiló muy de cerca sus escritos, temiendo pues que estos escritos incitaran a seguir el camino iniciado en Europa de cisma, o se alejaran en algún punto de la doctrina. Muchos de los textos de Santa Teresa fueron autocensurados, teniendo esa vigilancia. Incluso ella escribió el manuscrito acerca de las meditaciones sobre el cantar de los cantares, que lo quemó ella misma, porque su confesor le dijo: mire, mija, quémelo, porque en esa época estaba prohibida la difusión de las Sagradas Escrituras en romance. A ustedes les parecerá increíble, pero a Santa Teresa le quemaron algunos libros cuando la investigaron, y uno de los libros que le quemaron fue la Biblia. Ustedes dirán: ¿cómo? ¿La Biblia? ¿La Inquisición? Sí, porque estaba escrita en lengua romance, es decir, en castellano antiguo. Y no se podía traducir la Sagrada Escritura. Y por eso uno de los libros sospechosos fue ese que le quemaron.
Ella finalmente quedó libre de cualquier duda y de cualquier persecución. Su vida es fiel reflejo, pues, de lo que ella misma le decía a sus monjas, que las gracias recibidas en la oración son para darnos fuerzas en servir a los demás. Aunque Teresa pues es conocida por lo elevado de sus gracias místicas y las visiones que ella recibió, su oración no la aparta del mundo. Era una monja andariega, una religiosa, mística, mujer de oración, con los pies bien puestos en el suelo, y que se entregó con una fuerza especial y respaldó pues todas las obras que se le encomendó en el aquí y en el ahora, ayudando y sirviendo a los demás. Cuando visitó a estas mujeres para darles consuelo, para ayudarlas a estas personas de la nobleza en aquellas circunstancias, lo hizo siempre como un servicio al prójimo y sufriendo en viajes, sufriendo en discusiones, sufriendo en trabas continuas, en burlas e incluso en desplantes que le hicieron sus contemporáneos. Santa Teresa de Ávila fue beatificada por Pablo V en 1614 y canonizada por Gregorio XV en 1622. Fue nombrada doctora de la Iglesia Universal por Pablo VI en 1970. Fue la primera mujer declarada doctora de las actuales doctoras de la Iglesia. Hermanos, amigos, esta es una síntesis apretadísima de la vida de la monja andariega, de la vida de esta mística y mujer de oración, de la vida de Santa Teresa de Jesús. Hoy no voy a terminar con 3 curiosidades. Hoy voy a terminar con la poesía de Santa Teresa, porque esa poesía refleja su honda espiritualidad, su amor profundo por el Señor, su amor profundo por Jesús, que le llevó a reformar una orden femenina y masculina, el Carmelo, y que le llevó a fundar, como ella fundó, esa gran cantidad de conventos. En uno de sus poemas, Vuestra soy, para vos nací, se expresa ese deseo de entender qué es lo que Dios quiere de ella, para a su vez ella hacer lo que Dios desea, para ella poder hacer lo que Dios quiere. Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana majestad, solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme pues sabiduría, o por amor ignorancia. Dadme años de abundancia, o de hambre y carestía. Dad tiniebla o claro día, revolvedme aquí y allí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo. Decid, dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme calvario o Tabor, desierto o tierra abundosa. Sea Job en el dolor o Juan que al pecho reposa. Sea viña fructuosa o estéril, si cumple así. ¿Qué mandáis hacer de mí? Haga fruto o no lo haga. Esté callando o hablando, muéstreme la ley mi llaga. Goce de evangelio blando, esté penando o gozando, solo vos en mí vivid. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Amigos, hermanos, no se olviden darle al pulgar para decir que este programa les gustó.
a la campanita para seguir recibiendo los avisos de los próximos programas. Suscríbanse e inviten a otros a suscribirse. Y los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Santa Teresa de Jesús.